Mariana. Espera un segundo. Ana, que estás por ahí, la doctora Ana María Ruiz. Hoy sí tengo un PowerPoint que no está actualizado, Ana, pero bueno, se lo vamos a dejar a Mariana, que es la coordinadora de género del Colegio de Zárate Campana, todo el material, así que Mariana, no sé cómo después lo van a difundir el material. El PowerPoint no está actualizado, pero esta vez sí. Hay uno para compartir. Es una doctora que le encantó la charla el otro día. Mariana te felicitó y bueno, y está reincidiendo en la participación. Así que nada, un placer, gracias por estar. Ah, sí, me acuerdo que la había pedido ella, así que bueno, dale, después en todo caso te comunicas conmigo y Sí, Ana sí, y coordinamos. Bueno, evidentemente vamos a hacer poquitos, así que arrancamos igual, chicas, ¿les parece que lo hagamos igual, aunque seamos poquitas? Y de hecho también no sé cómo funciona si se desmutean, ¿no? Capaz Sí. que no conviene, pero no sé, al ser tan pocos capaz que tenemos preguntas o intercambiamos algunas ideas también después de la exposición, ¿no? Qué sé yo, se me Sí, ocurre yo les diría eso, aprovechar. ya que somos Claro. poquitas, aprovechemos y hagámoslo más como una charla, más allá de que nosotros le vamos a dar todo el contenido que teníamos preparado, pero hagámoslo más interactivo. ¿Qué les parece, chicas? ¿Se Desmútense si quieren desmutean? poner el video, la cámara, todo, y lo hacemos más tipo reunión. A ver si... Alejandra ya se desmuteó. Ahí estamos, Alejandra, ¿cómo andás? Estoy trabajando. Bárbaro. Ana también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, sí, ahí ya se desmutearon todas. Bueno, nada, ¿quieren que comencemos? ¿Alguna vez nos escucharon ustedes a nosotras para saber si así hay cosas que no repetimos tanto? ¿No? ¿La primera vez todas? Salvo Ana, que ya sé que nos vio. ¿Las demás es la primera vez que nos van a escuchar en este tema? Sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos arrancamos con mi power, yo voy hablando y me van cortando, me van preguntando. Yamila, vos también intervení acá, vamos a hacerla más tipo charla. Dale, cómo no. Aprovechando. Sí. Esperen que pongo la copita. Ahí estamos. Bueno, adelante. Bueno, el primer tema que vamos a abordar es el tema de las desigualdades estructurales que existen en el ámbito laboral. Andar avanzando. Bueno, sobre la división sexual del trabajo, todos aquellos que hicimos alguna capacitación de género ya tenemos claro de qué se trata, pero bueno, esto de que históricamente el trabajo reproductivo recae en la mujer desde chiquitita, nos preparan para, desde los juegos, a todo lo que tenga que ver con el trabajo reproductivo en los ámbitos privados, no remunerados y socialmente menos jerarquizados. Por el contrario, a los varones se los prepara para el trabajo productivo, ámbito público, remunerado y socialmente jerarquizado. Esto, por más que haya
cambiado mucho y que las mujeres hayamos ganado mucho en el ámbito laboral, la verdad es que se sigue reproduciendo, ¿no? Hasta hace 2 o 3 años nos teníamos que pelear con la cadena de supermercados Carrefour por una publicidad para el Día del Niño, donde todos los juguetes para que se promocionaban para el Día del Niño tenían que ver con juguetes que reproducían las tareas del hogar, o de princesa, mientras que para los varones tenían que ver con las aventuras o las herramientas y todo, y estaba todo en celeste, no sé si se acuerdan, pero bueno, esto fue hace 2 años, y en publicidad todavía hoy seguimos viendo esto. ¿Qué es lo importante en esta división sexual del trabajo? Es que obviamente incide negativamente en la autonomía de las mujeres, propende a la feminización de la pobreza, y esto da cuenta todos los datos estadísticos sobre pobreza y la incidencia que tienen en las mujeres y en las familias monoparentales donde son jefas de hogar, y limita la capacidad de las mujeres en la incorporación del ascenso social, y obviamente genera estas desigualdades estructurales que vamos a ir explicando de acá en adelante. El Power se los voy a pasar entero, o sea que si no copien cosas de que está en el Power, porque yo los prometo, es más, si quieren, después yo les paso mi celular, me escriben y se los paso tal cual lo tengan. Les digo para que sepan que cuentan con esta información. Hay gente que no le gusta mucho compartir las cosas, pero a nosotras nos encanta. Como les decía, las desigualdades estructurales podemos encontrar en lo que se llama suelo pegajoso o adherente o doble jornada laboral. La siguiente es segregación horizontal o paredes de cristal. La otra es segregación vertical o techo de cristal, y la brecha salarial. No voy a hablar de estas porque voy a meterme directamente en cada una y ahí voy a dar las definiciones. El suelo pegajoso o adherente tiene que ver con la dificultad que tenemos las mujeres de compatibilizar nuestras tareas en el hogar, lo que recae sobre nosotras, y ahora vamos a ver en qué porcentaje todavía hoy recae sobre las mujeres, con las tareas reproductivas. Esto es que me cuesta salir de casa, por todo lo que tengo que hacer en mi casa, para salir al mundo laboral. A las mujeres nos cuesta mucho más que a los varones. Esto genera que tengamos las mujeres mayor rotación laboral, empleos de tiempo parcial y empleos temporales. Siguiente. Acá vamos a dar a partir de ahora un montón de datos estadísticos que tienen que ver con que hizo la página Economía Feminista sobre datos de la encuesta permanente de hogares, pero es del primer trimestre del 2020. Yo especialmente elegí el primer trimestre del 2020, por más que allá hay datos más actualizados, porque es el último trimestre sin pandemia. Y como obviamente la pandemia modificó muchos parámetros que no sabemos si se van a quedar, capaz que sí, y evidentemente ya dentro de poco voy a tener que actualizar todos estos datos, pero en el momento que lo hice, que fue a fin del año pasado, principios de este año, me pareció que lo más fiel era tomar los datos de prepandemia y después ver cuando pase la pandemia qué quedó sobre estos temas, qué estadísticas quedaron post pandemia. Bueno, el 73% de las tareas domésticas son realizadas por mujeres. Hay que tener en cuenta que para este número o sea, están incluidos todos los hogares unipersonales, ¿no? Y que no están contempladas todas las tareas del personal doméstico. Esto quiere decir que si sacamos los hogares unipersonales, donde obviamente si es unipersonal es la persona que lo va a hacer, sea varón o mujer, y incluimos todas las empleadas domésticas, digo empleadas porque después vamos a ver que el 99% de los empleados, de las personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres, sería mucho mayor el porcentaje de mujeres que hacemos estas tareas domésticas. O sea que a pesar de hoy y a pesar de que nos hablan de que se ha modificado, sí, obviamente se ha modificado, hay muchos varones que ayudan, que realizan, que
que cooperan, porque eso es como la manera de que ellos los dicen, ¿no? En las tareas domésticas todavía fundamentalmente sigue recayendo en mujeres. Esto hace al próximo cuadro que yo les voy a mostrar, que es las horas semanales medias que empleamos las mujeres, no, en la página anterior, Yami. Las horas semanales medias que empleamos las mujeres para trabajos fuera de nuestro hogar y los varones, y ahí vemos que hay una brecha del 25,5, a favor de los varones, por supuesto, y esto tiene que ver con que las mujeres necesitamos trabajar fuera del hogar, podemos trabajar fuera del hogar menos tiempo porque tenemos que volver a realizar todas estas tareas de reproducción. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Con este tema de que para que las tareas del hogar sean más equitativas? Obviamente el cambio, el principal es en la forma de relacionarse dentro de las familias, pero también se pueden generar políticas públicas para erradicar los estereotipos de género. Y las normas laborales deben de acompañar esta compatibilización de las tareas hogareñas y laborales en forma igualitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy las leyes laborales no acompañan, primero, la compatibilización ni de las mujeres ni de los varones, pero cuando lo hacen para las mujeres, o sea, no lo hacen en forma igualitaria. Entonces, una de las grandes demandas que venimos pidiendo desde muchos años es la equiparación de licencias maternales y paternales, licencias y descansos por cuidados familiares, pero como vuelvo a decir, esto en forma igualitaria, tanto para los varones como para las mujeres. Un ejemplo de esto es el artículo 6 de la Ley de Teletrabajo del año pasado, que se reglamentó este año, que cuando veamos el tema de la Ley de Contrato de Trabajo, ahí Yamila lo va a explicar divinamente como lo hace ella. Pero bueno, ahí vemos como una nueva ley está receptando todas estas cosas que estamos pidiendo desde una perspectiva de género respecto a las leyes laborales. Paredes de cristal o segregación horizontal, o sea, la primera desigualdad estructural dijimos que era el piso, ahora vamos a hablar de las paredes. ¿Qué significa? Que hay unos muros invisibles que segmentan el mercado en trabajos, según los estereotipos de género, ¿no? Que aún obviamente están vigentes, hay sectores de la economía que está la mujer sobre representada y que estos sectores de la economía tienen que ver mucho con seguir reproduciendo estas tareas que nosotros hacíamos y seguimos haciendo en nuestras casas. Ahora vamos a ver cuando veamos qué sectores son. Y hay sectores de la economía fuertemente masculinizados. En el sector doméstico, como les decía, el 95,7% somos mujeres. Este es lo que se llama el índice de femineidad, o sea, cuántas mujeres cada 100 trabajadoras y trabajadores hay. En el servicio doméstico el 95,7%, en la enseñanza 74,5%, en el servicio sociales y de salud 70,9%. Es por esto que Yami siempre cuando habla de este tema dice que somos las mujeres las que nos pusimos al hombro la pandemia. Fíjense qué sectores fundamentalmente estamos sobre representadas, ¿no? Estamos arriba del 70% somos mujeres. Y acá quiero hablar especialmente del tema de salud, y cuando se habla del sector de salud se olvidan, no solo entre los médicos y las enfermeras somos mayoría las mujeres, sino que se olvidan siempre, para saludar, y hablo especialmente de los políticos que se dedican mucho a saludar al sector de salud, se olvidan de la gente de limpieza del sector de salud, tan importante, tan fundamental que hubo en este tiempo, ¿no? Y siempre hay ese sector, se lo olvidan siempre de aplaudir, y yo digo, bueno, nada, esto es algo que... Las aplaudimos desde acá, porque son todas mujeres. Sí. Ese sector volvé un poquito, Yami, para arriba. Sí. Bueno, y hay otros sectores que son obviamente fuertemente masculinizados. En la construcción somos el 1,6%, en el transporte 15,5%, en las actividades primarias 21,1%, en la industria 33,5%. O sea, son sectores donde a las mujeres nos cuesta muchísimo ingresar. Ahora sí. ¿Qué es lo que creemos que se puede hacer para ir mejorando esta situación?
Lo primero que plantean los autores es una reglamentación de los procesos de selección del personal que hoy no existe con pautas objetivas, verificables, conocidas por quienes se postulen. Hoy la ley de contrato de trabajo habla a partir del contrato de trabajo, no habla nada previo al contrato de trabajo. Y entonces muchos autores piden que las leyes laborales se reglamente estos procesos de selección y que obviamente sean con pautas objetivas, verificables y obviamente equitativas e igualitarias sin ningún tipo de discriminación por género. También podrían darse políticas públicas de cuotas o cupos. Acá hay un trabajo que está haciendo el Ministerio de las Mujeres, en donde están, que todavía no salió, pero bueno, están avanzando con esto, que por ejemplo es el tema de pedir determinadas cupos o cuotas de mujeres en las empresas, pedirlas o que se comprometan a ir cumpliendo en un plazo a todas aquellas empresas que se presenten a licitaciones públicas, ¿no? Que este factor de cumplir o obligarse a cumplir con cuotas o cupos respecto a las mujeres sea un requisito para ganar una licitación de una obra pública. Un ejemplo de políticas públicas de cuotas o cupos es la ley de cupo trans, que voy a hablar en un ratito, así que no la dejo ahí. Y hay unos precedentes jurisprudenciales sumamente interesantes, entre ellos tenemos a Fredo, a Cisnero, Borda, y obviamente tenemos que señalar Pellicori, que si bien no se trata de este tema, nos da la base sobre los que se fundamentan los otros tres fallos sobre la valoración y la carga de la prueba. Ahora sí. Ley de cupo trans, como les decía, hay una ley provincial de 2015 que recién se reglamentó en el 2020, donde dice que en los empleados del sector público provincial debe ser ocupado el 1% por personas trans, travestis, transexuales, transgéneros. En este sentido, siguiendo esta línea, el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020 sacó un decreto estableciendo el cupo trans en el sector público, en este caso en el sector público nacional, también del 1%, y dice algunas cosas que son bastante interesantes. Primero, que no es necesario que hayan hecho la rectificación registral del sexo, o sea, el cambio del nombre, la imagen en el DNI, no hace falta, no es requisito, y que con respecto a la idoneidad al cargo que se presentan, no puede ser un obstáculo. Tenemos que tener en cuenta que las personas trans, pero sobre todo las mujeres trans, son en su gran mayoría excluidas del sistema de educación. Su gran mayoría, por no decir casi el 100%, no finaliza los estudios secundarios, por lo cual ninguna cumpliría con los requisitos básicos de educación para poder entrar a empleado público. Entonces lo que nos dice este decreto es que no puede ser un obstáculo, pero sí que mientras que estén cumpliendo con sus tareas laborales deben completar sus estudios, o sea, le tienen que generar las herramientas para que poder completar sus estudios. Y para eso crean un registro para quienes voluntariamente quieren inscribirse para estos trabajos. Ahora vamos a ver los fallos, que seguramente a ustedes como abogadas les interesa más. Bueno, en el caso Fredo, es la cadena de heladerías, en este caso, la planta del personal que atendía en las heladerías, que estaban en los locales, eran varones. Y no tengo acá el número, pero la gran mayoría, el 90 y pico % del total del personal también eran varones. Entonces, la Fundación de Mujeres en Igualdad y otra, presentaron este amparo para que la heladería deje o sea, que emplee mujeres, que en su selección no discrimine por género. Bueno, en la Cámara Nacional de Apelaciones le dio lugar a la fundación y obligó a las heladerías Fredo a contratar exclusivamente mujeres hasta equiparar el número con los varones.
La heladería no lo fue cumpliendo, al principio no lo cumplió, después fue contratando mujeres pero en forma precaria, tanto es así que le tuvieron que poner una multa también desde el Poder Judicial, y recién cuando hubo cambio de firma, hasta los dueños de Espredo empezaron a contratar en igualdad de condiciones a las mujeres, y llegando a la equiparación que solicitaba el fallo. El otro caso Cisneros, y el que es Mirta Cisneros, que se había postulado como chofer de colectivo en Salta. Obviamente no era contratada por nadie. Volvemos a Cisneros. Así no me pierdo. Bueno, obviamente no era elegida, entonces presenta junto con a otras organizaciones un amparo contra las empresas de transporte de Salta y la entidad, la aplicación, la autoridad de transporte, perdón. Bueno, en este caso la Cámara le da lugar a la señora Cisneros y reconoce la discriminación. La Corte de Salta no le da vuelta al fallo, diciendo que no estaba probada el hecho de la discriminación, que la señora Cisneros, o sea, que los actores no habían probado a ver, que voy a admitir a Guido, no habían probado la discriminación. Entonces, bueno, las actoras lo que hacen es recurrir a la Corte, y la Corte lo que les dice acá es que la Corte Provincial se había separado de la doctrina Pellicori, que era que en los casos de discriminación, la parte actora tiene que dar indicios de esta discriminación, y es la parte demandada la que tiene que demostrar que el hecho no fue o sea, que el acto no fue tomado desde una decisión de discriminación. Y para ello, la Corte tiene en cuenta no solo que el 100% de los empleados eran varones, que los demandados no pudieron demostrar por qué causa no tomaban mujeres, sino que también tomó en cuenta para el fallo las manifestaciones que hicieron los dueños de las empresas de transporte en los medios locales de Salta, en donde decían frases tales como las mujeres no nacieron para conducir, las mujeres en Salta tienen que dedicarse al turismo, las mujeres en Salta tienen que hacer empanadas, digo, todas frases que decían en los medios de comunicación estos dueños de transporte, referidos a este caso, a este fallo, al fallo, supongo que deben de haber hablado así después, sobre todo del fallo de la Corte, de provincial, y teniendo en cuenta esto, es que la Corte Suprema le da la razón a la señora Cisneros y devuelve la causa a la provincia, y en la provincia se resuelve, bueno, obviamente, tener por probada la discriminación, por un lado, pero después también una medida de acción positiva, que era que obligarlos a las empresas a tomar hasta determinado porcentaje a las mujeres, teniendo en cuenta que la señora Mirta Cisneros debía de estar en ese listado y debía ser tenida en cuenta con con un proceso de selección objetivo, no discriminatorio, etc. Y el siguiente caso también es de una empresa, contra la empresa de transporte, el Estado Nacional, contra todas las empresas de transporte del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en donde también la actora Borda Erika cuenta esta situación de que ella se presenta, que es idónea para el cargo y que no es tenida en cuenta en la selección. En este caso fue la Cámara Nacional, con los mismos argumentos que utilizó la Corte en los casos anteriores, ¿no? En cuanto a la valoración de la prueba, también hace lugar y reconoce la discriminación,
pide que se realice un listado, que esta forma de selección sea objetiva, razonable, bueno, con criterios objetivos y razonables, sin ajeno a todo tipo de discriminación por género, pero además insta a los poderes ejecutivos y legislativos a que adopten medidas apropiadas para revertir esta discriminación de género que se da sobre todo en sectores de la producción, como el transporte, donde son totalmente masculinizados. ¿Algo que agregar, Yami, sobre esto? No te escuchamos porque estás muteada. Ahí El estamos. micrófono. No, en relación a Borda no, es también un caso muy parecido al de Cisnero, pero como dijiste muy bien vos, Marian, acaeció en el área metropolitana, y bueno, en este caso lo que tendría, digamos, para agregar en este fallo es que bueno, que cómo recabaron la prueba, porque si bien en materia de discriminación es, digamos, la parte demandada, en este caso, quien tenía que probar realmente, ¿no?, que la conducta no tenía nada que ver con discriminar a las mujeres, los jueces, digamos, también oficiaron a diferentes organismos, y bueno, y de la plantilla, suponte, del ANSES, de la FIP y demás, realmente desde allí se veía que eran todos varones, ¿no?, los que ocupaban los cargos de conductores de colectivo. Y aparte, en este caso, si mal no recuerdo, es cuando comenzó a aplicarse este principio de igualdad como no sometimiento y no dominación, y no ya un principio de igualdad como no discriminación o arbitrariedad. O sea, un poco un concepto más robusto, ¿no?, de la igualdad. Es lo único que tengo para agregar, pero es muy similar al caso Cisneros. Llegó a la misma conclusión de que el acto fue discriminatorio, pero por diversos interpretaciones en cuanto a la igualdad y en cuanto a la valoración de la prueba. Bueno, pues, ¿querés continuar, Mariam? Sí, bueno, lo importante de estos tres casos es que se reconoció el hecho discriminatorio, que la valoración de la prueba que se realizó, con cuáles eran los parámetros para esta valoración de la prueba, y el tercer tema es cómo el Poder Judicial puede no solo hablar del caso particular, sino que puede tomar medidas de discriminación positiva, ¿no?, para mejorar la situación en conjunto, ¿no? Pues muchas veces los jueces son reticentes, pero bueno, en estos casos, como después hay otros casos también de violencia, en donde también el Poder Judicial puede ayudar a cambiar la realidad. La tercera desigualdad estructural se llama techo de cristal o segregación vertical, y esto tiene que ver con una barrera organizacional, un techo invisible que tenemos las mujeres para poder ascender, ¿no? En donde hasta los puestos medios hoy no tendríamos problemas, pero cuando ya queremos ascender a puestos más jerárquicos, vamos a ver cómo sin existir ninguna norma, sin existir ninguna ninguna barrera visible, a las mujeres nos sigue costando, costando llegar a esos lugares jerárquicos. En el Poder Judicial esto es muy obvio, no traje acá los datos porque ya di tantas veces la charla esta de qué pasaba con los poderes del Estado y las mujeres, pero en el Poder Judicial es muy obvio, porque aparte está muy estudiado desde la Oficina de la Mujer de la Corte, los lugares, piensen que las mujeres somos, en mayoría las que estudiamos derechos, la mayoría somos mujeres, la mayoría de las mujeres matriculadas, o sea, las personas matriculadas, también somos mujeres. Y a pesar de eso, cuando vemos el organigrama del Poder Judicial, tanto de nación como de provincia, vemos que como empleadas somos la mayoría, somos arriba del 54 a 60% según la jurisdicción, y si vamos avanzando en jueces, en camaristas, en Corte Suprema, vamos viendo cómo nos vamos, nuestros porcentajes se van achicando. Pero no me quiero quedar solo ahí, también veamos lo que pasa en los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, en donde de 20 colegios hay 3
presidentas de colegio, pero además de que, porque llegar a presidente, bueno, si estudiamos lo que son los consejos directivos de los colegios de abogados, vamos a ver cómo también, a pesar de ser mayoría de matriculadas, en los consejos directivos la gran mayoría son varones. Son muy poquitos los colegios que tienen paridad o cerca de paridad. Es verdad que no tenemos ninguna norma que nos obliga, pero siendo mayoría sería lo natural, ¿no? Que por lo menos estemos en paridad las mujeres, y salvo el Colegio de Avellaneda, nosotros, Zárate Campana, y el de Moreno, en el resto las mujeres están muy poco representadas. Bueno, vamos a... el porcentaje, bueno, el 65% de los cargos jerárquicos son ocupados por varones, a pesar de que está demostrado que las trabajadoras tenemos, en conjunto por supuesto, ¿no?, mayor nivel educativo. Fíjense en el cuadro siguiente, en ese mismo, pero en el que estaba. Dice, sin instrucción, las ocupadas mujeres son 2,7 y los varones 4,3. Pero fíjense con educación superior. Las mujeres ocupadas tenemos el 31,2 tienen educación superior, mientras que los varones el 17,8. O sea que no llegamos a los cargos de jerarquía a pesar de estar con mayor nivel educativo. Esto es sumamente interesante. Esperen que le abro al perro, porque si no me va a ladrar en la oreja todo el día. Pasa a la siguiente. Bueno, guardamos un segundito. Bueno, por último, que tiene que ver con las desigualdades estructurales, es la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia que existe entre el promedio de del ingreso de todos los trabajadores respecto a todas las trabajadores, expresado obviamente en el término más alto. En la brecha salarial también vemos que la brecha salarial también refleja desigualdades entre trabajadores y trabajadoras, y las causas, y factores son múltiples, son muchísimas, pero las vamos a ver en un ratitín. Ahora vamos a ver los números. La brecha para el 2020 en la Argentina, para el primer trimestre, es del 25%. Pero fíjense que esta brecha se mantiene aunque cambiemos un montón de variables. Por ejemplo, entre trabajadores y trabajadoras no registradas es del 31%, siempre obviamente a favor de los varones. En los puestos profesionales 22%, en los puestos con estudios universitarios el 27%, en trabajos con estudios máximo nivel primario el 44%, o sea, aunque busquemos todas las variables que querramos, siempre la brecha es a favor de los varones y se mantiene en niveles arriba del 25% o del 20%. ¿Cuáles son algunas de las causas? Las vamos a ver en la próxima lámina. Voy a nombrar algunas y trataré de desarrollarlas, pero las mujeres acceden en su mayoría a empleos precarios, informales, no registrables, no registrados. Los sectores de baja productividad, y además tienen que ver con lo que les decía, que podemos trabajar menos tiempo por las tareas, por lo cual también tenemos un tiempo limitado, tenemos un tiempo, muchos trabajos a medio de, no me sale la palabra, de trabajos... A tiempo parcial o jornada a tiempo parcial, reducida. eso, perdón. Los sectores feminizados, por ejemplo, pensemos en la educación, son los menos reconocidos y peores pagos. Y esto tiene que ver con los estereotipos. Desde que la mujer empezó a trabajar, siempre, o sea, históricamente se tomó el trabajo de la mujer como transitorio y complementario. ¿Qué significaba esto? Que era transitorio por las circunstancias que determinada mujer hacía, o por la necesidad, o porque todavía no se había casado y tenía que hacer algo hasta conseguir marido, o complementario, que era por un tema de necesidad en la familia,
pero obviamente iba a ser transitorio hasta que el ingreso del marido cumpliera con todas las necesidades de esa familia. Entonces, con estos conceptos de transitoriedad y complementariedad, es que siempre, históricamente, se les pagó menos a las mujeres que a los varones. ¿Por qué? Porque ayudaba al ingreso del marido. Esto que hoy no se dice con estas palabras, pero queda todavía, estos estereotipos de género, quedan, y sobre todo en los varones mayores que siguen tomando decisiones de tomar empleadas mujeres y de decidir cuáles son sus ingresos, esto por más que nos lo verbalicen, está internalizado. También las instituciones laborales benefician mayormente a los varones. Cuando uno ve tanto las leyes laborales como los convenios colectivos, todo lo que sea premios por presentismo, puntualidad, viáticos, cobro de horas extras adicionales, cobro por antigüedad, todos estos rubros los cobran muchísimo más, en un gran alto porcentaje, mucho más los varones que las mujeres. Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de nuestras tareas reproductivas. Seguramente nos va a costar a las mujeres más llegar al premio de presentismo cuando se nos enferma un hijo que a los varones. Esto igual está cambiando muchísimo. Yo siempre me acuerdo cuando tenía los nenes chiquitos, se enfermaba alguno de mis hijos, los dos trabajábamos, y no es que mi marido no podía quedarse o no quería quedarse, realmente no era bien visto en los trabajos que él se pidiera el día, y en cambio cuando yo lo pedía nunca tenía problema, porque estaba como naturalizado que si se enfermaba un hijo o teníamos que llevarlo al pediatra o teníamos que ir a un acto escolar, era la mirada de los empleadores era distinta si lo pedía mi marido o lo pedía yo. Digo, y entonces muchas veces, y esto vuelvo a decir, esto cambió porque hoy en día mi marido puede pedir todas estas cosas en igualdad conmigo, pero tuvo que haber un cambio generacional en los jefes, como digo yo, ¿no? Que los jefes también sean padres jóvenes, en donde se dan cuenta de la importancia que tienen también para los varones hoy participar de todas estas cuestiones. Pero realmente no era fácil, como yo digo tampoco, y esto sí va a quedar, no tiene nada que ver con el género, pero también se va a ver, cuando, por lo menos cuando nosotros empezamos a trabajar con mi marido, era muy difícil no ir a trabajar por una gripe. A partir de la pandemia no hay ninguna duda que si uno tiene fiebre o está engripado, puede pedirse el día, ¿o no es así? Antes uno decía, ¿cómo? Ah, bueno, pero una gripecita no va a venir. Esto era lo natural, o sea, tenías que tener alguna constancia, digo, y mayor. ¿Por qué? Porque no se tenía conciencia de lo que significaba el tema de salud. Bueno, como esto va a cambiar, obviamente después igual empezó a cambiar con el tema de la otra gripe, ¿cómo era? La gripe A. Sí, me acuerdo. Con la gripe A empezó a cambiar, empezó a tomarse más en serio el tema de una simple gripe o una simple fiebre, como se decía antes, y con la pandemia ninguna duda de que esto va a cambiar. Bueno, nada, me acordé porque son cuestiones que yo fui viviendo en lo personal respecto a la mirada de los empleadores respecto a los trabajadores. Bueno, creo que no me acuerdo cuál quedaba lo último, pero obviamente el último... No, es la numeración que acabas de hacer, María. Sí, no, esa. Bueno, el tema de la jerarquización, también el tema del techo de cristal, obviamente hace que ahí también sea una de las causas de una de las causas de la brecha salarial, pero no solo porque las mujeres llegamos menos a los puestos jerárquicos, sino que los puestos jerárquicos, en el empleado público, la negociación es 1 a 1. Entonces, en esa negociación 1 a 1 también las mujeres salimos perdiendo, por todo lo que vine diciendo. Por lo general las mujeres cobran menos en esa negociación. Bueno, nada, ahora sigue Yami. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya parecido interesante? Los escuchamos.
Y Sí, si no, doctora, sigue yo estando. quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Si me podría aclarar bien el concepto de estereotipos. ¿A qué se llama estereotipos en lo que hace a la cuestión que estamos estudiando? ¿Querés contestar la voz o yo? Es lo No, mismo, empezá, Mari. Yami, que esto es para vos. No, está bien, está bien. Claro, lo que pasa es que a veces nosotras siempre damos charlas sobre género y demás, y bueno, damos por sabido conceptos que no tienen por qué saberlos, ¿eh? Ojo que se está gestando, nos estamos todos capacitando, estamos yendo también trabajando contra nuestros propios prejuicios también. Cuando hablamos de estereotipos de género, justamente es esta construcción cultural y social, ¿sí? Es decir, determinada cultura, ¿sí? Nosotros vivimos bajo una sociedad cultural patriarcal, eso es clarísimo. Estamos bajo un patriarcado aún hoy, digamos, va cediendo de a poco, pero nada, por todas las luchas y por todos los reclamos del colectivo feminista que hay, de disidencias y demás. Pero bueno, lo cierto es que la cultura patriarcal en determinada sociedad como la nuestra, y que viene desde hace años, ha establecido lo que se supone que tienen que hacer las mujeres y que es propio de las mujeres, y lo que se supone que tienen que hacer los hombres y que es propio de los hombres. En este sentido se generaron dos estereotipos. Los femeninos, porque también el patriarcado es binario, o sea, es un binarismo. O sos mujer o sos varón. Desconoce totalmente de lo que tiene que ver con todo el colectivo LGTBI, ¿no? Las disidencias. Entonces, a los varones, ¿no? ¿Qué estereotipo les da el patriarcado? Bueno, los varones son fuertes, son viriles, son más inteligentes, son racionales, les da espacio de poder, estos espacios jerárquicos de los que hablaba Mariana, ¿no? Bueno, todo el desarrollo en el ámbito de lo público. De hecho, antiguamente eran los únicos que tenían, no solamente al ejercicio de los derechos políticos, al ejercicio, a los derechos a la educación, las mujeres ni pensar que podían educarse, ni pensar que podían votar, ni pensar que podían administrar su patrimonio, ¿no? No, eran incapaces totalmente. Entonces, y a raíz de todas las conquistas de la lucha femenina, fueron ganando derechos que, como siempre dice Mariana, nunca fueron dados, ¿sí? Siempre fueron ganados y productos de estas conquistas. Entonces, el estereotipo masculino es el hombre proveedor, el hombre fuerte, el hombre racional, el hombre inteligente, el hombre capacitado para hacer todo. ¿Cuál es el estereotipo femenino que construyó el patriarcado? La mamá, la mamita, el rol materno, el rol de cuidados, ¿no? Como si las mujeres nacimos con, digamos, con esta capacidad innata de maternar, con una capacidad innata de limpiar, de cocinar, de planchar, de ocuparnos de todo lo que tiene que ver con las tareas dentro del seno del hogar, ¿sí? Ese es el estereotipo femenino del patriarcado. Las mujeres estamos hechas para servir. ¿Para servir quién? ¿A quién? A los hombres, ¿no? A los hombres y a cuidar. Y por supuesto que en ese entendimiento, si bien la mujer trabaja desde siempre, porque siempre ha trabajado, pero bueno, se la ha encasillado en determinados trabajos productivos, ¿no? Ya esto en el campo, en el mercado laboral, feminizados y que tenían que ver o con la enseñanza, con la enfermería, o sea, todo lo que tiene que ver con la remuneración, como empleadas de casas particulares, etcétera. Por supuesto que hay mujeres que luego, con el transcurso de los años y gracias a las luchas femeninas, tuvieron el acceso a la educación, se han capacitado, y una mujer, dos mujeres, tres mujeres han accedido a cargos jerárquicos y están en mejores condiciones, pero la generalidad no es así. Entonces, para resumirte, Ana, los estereotipos justamente son este conjunto de ideas, de creencias, Preconceptos. de preconceptos, de prejuicios, de lo que se supone que es propio del varón y cómo tiene que ser la mujer y qué es propio de la mujer. Estos son los estereotipos de género que responden a una cultura determinada, que es justamente la organización política, social y cultural patriarcal. A eso nos referimos a estereotipos de género, que es lo que tenemos que romper, ¿no? Por eso estamos luchando por la igualdad y la equidad. Es decir, ¿por qué una mujer no puede ser chofer o chofera, ¿no? O conductora de colectivo, y por qué lo puede ser un varón? O sea, ¿cuál es el problema?
¿no? Y aunque parecen que son discusiones pasadas, sobre todo las mujeres como nosotras, profesionales que trabajamos, digo, fíjense, o sea, todo el tiempo nos están rodeando los estereotipos de género. Y como decía Yamila, este binarismo no solo significa que no reconocer a las disidencias, sino este binarismo es, si sos mujer, tenés determinadas características, no tenés características de varón, las características que sí tienen los varones. Entonces los varones no pueden ser sensibles. ¿Cuántos, digo, porque no solo lo sufrimos las mujeres en los estereotipos, cuántos varones sensibles que no pueden demostrarlo hasta el día de hoy, porque digo, porque no es la característica que se espera de un varón. Todo el tiempo estamos rodeados, y nosotras mismas decimos todo el tiempo frases que tienen que ver con esos estereotipos. Mi hija me corrige todo el tiempo, ¿no? Porque uno lo tiene tan internalizado. Naturalizado totalmente, sí. No solo en las tareas del hogar, que ahí son como más obvias, ¿no? Pero me acuerdo yo un día que mi hija me dice, mamá, qué raro, siempre el auto más grande en todas las familias que conozco, pues cuando tienen 2 autos, ¿no? Es del varón, en casa siempre fue al revés. Me dice, ¿no? Dice, pero es obvio, mamá, porque vos no vas a la escuela, vos necesitas más espacio. Digo, estas cosas, digo, que por un lado me estaba demostrando cómo el auto era un factor de poder en todas las conocidos y amigos que teníamos, y en segundo, que la que allá en la escuela era yo. O sea, como que siempre la tendrían que tener las mujeres porque es la que la lleva a la escuela. Bueno, todo el tiempo nos cuesta muchísimo ir rompiendo con estos pequeños, igual de mi hija tengo en cuenta que es mucho mejor, que es cuando tenía... era en el 2011, o sea que ella nació en 2006, tendría 5 o 6 años, 4 años, perdón. Eran las elecciones, eran las elecciones nacionales y se presentaba a presidenta por la reelección Cristina Fernández de Kirchner. En Campana, en la ciudad que yo vivo y vivíamos en ese momento, se presentaba también a la reelección una intendenta mujer, que era María Estela Giroldi. Y entonces mi hija me mira y me pregunta, mamá, ¿los varones pueden ser presidentes o intendentes? Claro, ella había nacido con una presidenta y una intendenta mujer y que iban a la reelección. Y a mí casi me muero de la risa porque yo les quería explicar que era tan raro lo que estaba pasando y encima que íbamos a una reelección y que las dos ganaron y que no sé qué, pero que esto que ella lo veía como normal, como lo que veía, preguntar si los varones tenían derechos políticos al Ejecutivo. Bueno, bueno, eso ahí te demuestra cómo los estereotipos, los preconceptos son culturales. Ella no había visto otra cosa, entonces no se le ocurrió que podía haber otra cosa, cuando justamente la realidad era lo contrario. Bueno. Y lo que decimos siempre con Mariana, y es lo que acaba en realidad de decir ella, es que ambos estereotipos, tanto los femeninos como los masculinos, son discriminatorios. Lo que pasa es que es súper fácil advertir que el estereotipo femenino se halla en una desventaja en relación al masculino impresionante en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay una película que vimos con Yamila, que el otro día me la recomendó, yo ya la había visto, que es sobre la primera jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Igual es la historia previa, cómo ella logra recibirse, eso que no tuvo ningún problema, o sea, no tuvo grandes problemas para estudiar, pero sí para ejercer. ¿Cómo es que se llama la película? Por la igualdad, o a ver, ya se los voy a decir. Ahora la mientras. busca. ¿Por qué? Sí. Porque es muy interesante cómo logra ella, en un caso, probar las desigualdades en las normas, y o sea, que no eran receptados por ningún tribunal, en ningún caso, cuando había normas evidentemente discriminatorias para la mujer, y logra hacerlo cuando hay una norma discriminatoria para el varón. Pero en ese caso... La voz de la igualdad. La voz de la igualdad. Pero en ese caso lo interesante es cómo probando esa discriminación para el varón en una norma que era impositiva y que tenía que ver con los estereotipos, porque les voy a contar, porque es muy interesante. Era una norma que preveía el pago de no sé qué impuesto a las mujeres que se tenían que hacer cargo de sus padres cuando eran grandes, pero no al varón que se hacía cargo de sus padres. ¿Por qué? Porque
el estereotipo era que eran las mujeres las que se hacían cargo de sus padres mayores. Entonces, como no estaba previsto, este señor pedía que también se le eximiera de ese pago de impuestos. Ella toma, la que termina después siendo jueza, la doctora toma el caso para demostrar el tema de la desigualdad y la discriminación. Y en este caso, al haber un barrio, lo logra ganar, y con el precedente que se genera en ese caso, logran después ir revirtiendo cada discriminación a las mujeres que había en las normas en Estados Unidos. Por eso para mí es de lo más interesante que tiene la película, ¿no? Está buena, así que se las recomendamos. No sé si Bueno, te quedó sigamos claro, porque... Ana, pero también un ejemplo simple es, no sé, por ejemplo, vos querés contratar a alguien en tu casa para que te ayude, y vas a contratar un empleado de casas particulares, un hombre que te vaya a limpiar a tu casa. Es muy, no sé, yo no sé si lo hay, ¿no? O sea, son todas las mujeres, pero bueno, es un ejemplo muy, muy, digamos, palmario, como para que lo veas. No sé si te quedó claro el Bueno, Sí, yo me sí, me acuerdo quedó claro, gracias. No, por de favor. una amiga que contrató a un niñero para cuidar a sus chicos cuando eran chicas, y que a mí me parecía bárbaro, pero no llamaba la atención. Y no fue hace mucho, Claro, no sé, claro. 4, 5, 10 años. Bueno, nada, esos son los estereotipos que tenemos que ir tirando abajo para poder lograr Desterrando. la igualdad real. Bueno, avancemos con el tema, si De no, violencia, vamos a hablar un violencia. poquito de violencia, sí. Y Escúchame, esperen que, hablemos unos 20 minutos de violencia, así después hablas dale, de lo la ley vamos de a, contrato de trabajo, la hacemos entre las dos, porque así se dale, llevan. espera que voy a, ay, ¿por qué no las veo más, chicas? Bueno, ¿ustedes me escuchan? ¿Y ven la pantalla o Sí, no? sí. Ah, No, la bueno, yo no, pantalla no la vemos. ¿no ven la pantalla? Pequeño detalle. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, esperen un segundito, por favor. Como verán, no soy muy buena con esto. Ahora sí, compartir pantalla y vamos acá. A ver, ¿qué pasa? Ahí Ahora sí, sí. ¿no? Ahora sí, perfecto. Bueno, esperen que busco desde dónde. Tequetengue. Muy bien. Desde aquí vamos a partir. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la violencia de género, es decir, la violencia contra las mujeres en los ámbitos o en los espacios de trabajo, los espacios laborales. Como sabemos, para aclarar un poquito el panorama, cuando nosotros estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de aquella violencia propiciada contra una mujer, ¿sí? O contra una disidencia, vamos a decir, contra una mujer, porque el presupuesto, sí, en el escenario de los hechos, el presupuesto por el cual se cometió la violencia es porque justamente es mujer y porque el hecho la afecta de manera desproporcionada. Por eso hablamos de violencia de género, la que se comete contra una mujer por el hecho de serlo y que la afecta de manera desproporcionada. Así lo definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros contamos con una ley nacional, que es la 26.4. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el marco normativo, tanto internacional, regional como el nacional, pero dentro de la ley nacional que regula todas las diferentes modalidades que existen de ejercicio de la violencia, que no son, digamos, taxativas, ni son enunciativas, ¿no? Cada vez se van sumando más, ahora estamos hablando mucho de lo que es la violencia digital, pero bueno, regula la 26.485, la ley de protección integral para las mujeres en todas las relaciones interpersonales que las mismas desarrollan, todas las modalidades de violencia, que se ejercen en diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, uno de los ámbitos donde existe violencia hacia la mujer, contra la mujer, son los ámbitos laborales, ¿sí? Nosotros decimos que este tipo de violencia contra una mujer trabajadora, en este caso, no responde a la lógica de jerarquía laboral que se da en el marco de una relación de trabajo. Que como sabemos, las relaciones de trabajo son relaciones, también hay una asimetría relacional entre la parte empleadora y la parte trabajadora, ¿no? Pero que obedece a jerarquías genéricas, ¿no? Jefe-empleado, pero no a jerarquías de género. Es decir, esta desigualdad estructural que en términos generales existe entre los varones y entre las mujeres en términos de poder, ¿no?
Bueno, eso es lo que le acabo de decir. Hay una estadística, como les dije, esto no está actualizado este PowerPoint, pero bueno, estamos hablando de una estadística del 2018, es decir, que no creo que haya cambiado mucho, es más, entiendo que este contexto de pandemia ha agravado la situación, ¿no? Pero bueno, el Observatorio Nacional de Mujeres llevó a cabo una estadística a través de una serie de llamados a la línea 144 en el periodo 2017-2018, y llegó a la conclusión que el 88% de los casos de violencia contra la mujer se trata de una violencia de tipo psicológica, ¿no? O sea, estamos hablando de violencia de género en el ámbito de trabajo. Psicológica el 80%, es decir, es un tipo de violencia más silenciosa, ¿no? Quizás es más difícil de probar. Ya vamos a hablar del tema de la prueba. No es tan evidente como una violencia física, desde luego. El 99% de las víctimas se autoperciben mujeres, o son mujeres o se autoperciben mujeres. El 98% de los agresores son varones y el 2% de las agresoras son mujeres. Con esto quiero significar que esta ley nacional de las que yo recién les daba cuenta, ¿no?, que es la 26485, deja muy en claro que para que haya violencia de género no tiene que ser una violencia donde el agresor es varón y la víctima es mujer. No, la víctima sí siempre es una mujer, siempre. En todo caso es una mujer o una disidencia, o un miembro de la colectiva, una persona de la colectividad o del colectivo LGTBI+, Q+. Bueno, pero el agresor puede ser un varón o una mujer. Y muchos con esto dicen, pero ¿cómo? ¿Puede haber una violencia de género de una mujer contra una mujer? Sí. Sí, la hay. Justamente tiene que ver con los estereotipos de género, justamente tiene que ver con estos estereotipos que tenemos tan incorporados, tan naturalizados, tan dentro nuestros, que existen muchas mujeres machistas, ¿sí? Y que para congraciarse con el poder masculino, ¿no?, para congraciarse con los hombres y con el poder de mando y la potestad y qué sé yo, actúan bajo ese estereotipo social, ¿no? El estereotipo que la sociedad cultural, que la sociedad patriarcal, esa cultura patriarcal le dijo al hombre, ¿cómo tenés que ser vos? Vos tenés que ser rudo, tenés que ser autoritario, tenés que ser, ¿no? Entonces, las mujeres adoptan ese comportamiento masculino. Por eso puede pasar que una mujer cometa violencia de género contra otra mujer, ¿no? Lo que se llama violencia entre congéneres. Existen situaciones, factores externos, por supuesto, que agravan el escenario de una violencia de género en el ámbito laboral y que tiene que ver con las grandes crisis económicas, con la flexibilización laboral, con la precarización laboral, también con las organizaciones sindicales, ¿no?, que no tienen un rol tan activo, sino más bien un poquito débil, o sea, lo que se denomina debilitamiento sindical, ¿no?, de la acción sindical, son todos factores, digamos, que agravan de alguna manera a la situación de violencia laboral contra las mujeres. Como les hacía mención, existe un marco normativo enorme, ¿sí?, porque son muchas las leyes que hay al respecto. Igualmente, como estábamos hablando al inicio antes de que comencemos la charla con Mariana, hay tanta normativa, ¿no?, y que no se aplica, pero claro, porque hay cierta resistencia. Los otros días hablaba que nuestro ordenamiento jurídico es androcéntrico, ¿no? Siempre está hecho desde la mirada masculina y como, digamos, desde como mirada universal de todas las cosas, de todas las conductas, y como que la mirada masculina es la única válida. Y ahora ya hay muchas normativas, ¿no?, que contemplan justamente y que regulan la protección para las mujeres específicamente, pero ¿qué pasa? La interpretación que de esa normativa se hace sigue siendo androcéntrica, ¿sí?, desde una mirada estereotipada, con sesgos de género. Entonces ahí está el problema. Y a veces se desconoce esa normativa, y si no se desconoce, porque se supone que el derecho es conocido por todos, pero si no se desconoce, hay una resistencia a su aplicación. Entonces, hay dos pilares fundamentales en materia de protección de derechos de las mujeres. Uno es la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como CEDAW, esas son las siglas en inglés, CEDAW, ¿no? Pero es la Convención contra la eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer,
que la Argentina la ratificó, ¿sí?, en el año 80, en 1980, y que tiene jerarquía constitucional. A partir de la reforma de 1994 de nuestra Constitución, no hablamos solamente de un derecho laboral, digamos, local, sino que el derecho laboral se haya constitucionalizado de alguna manera y que también tiene que interpretarse de manera integral y en conjunto con todos los tratados de derechos humanos, y este específicamente que habla de la discriminación contra la mujer, y que también regula, si mal no recuerdo, en el artículo 11, la discriminación hacia la mujer, digamos, en los espacios de trabajo, y que tiene que ver con la brecha salarial y demás. Bueno, esto es al nivel internacional, y que es, a ver, integra nuestro derecho, está incorporado a nuestro ordenamiento interno y con jerarquía constitucional. Después tenemos a nivel regional, la Convención Belén do Pará, que es para erradicar la violencia, específicamente regula sobre el tema de violencias contra las mujeres, es a nivel regional esto, la Argentina también lo ha ratificado en el año 96, si bien no tiene jerarquía constitucional, sí tiene jerarquía supralegal, ¿sí? Y que regula lo mismo que regula la ley 26.485 del año 2009 de protección integral hacia las mujeres, que es la que refería al inicio de la conversación. Hace muy poquito, en febrero de este año, la Argentina también ha ratificado el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que lleva su recomendación 206, que justamente regula de alguna manera todos los actos de violencia y acoso en el trabajo. Este convenio se aplica no solamente para las mujeres, sino para cualquier tipo de persona trabajadora, mujeres, hombres, trabajadores ocupados, para aquellas personas que buscan empleo, para los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el sector formal, informal de la economía, o sea que es súper amplio y abarcativo, conceptualiza la violencia de una manera, digamos, también muy amplia, y dice que, bueno, que más allá de los conceptos que pueden llegar a ver en el ordenamiento interno de los países, que esto no es algo taxativo, ¿no?, sino que más bien tiene que ser, digamos, una cuestión, digamos, amplia, abierta, siempre una interpretación amplia respecto de esta situación. Y también regula aquella violencia que se da incluso en el marco de las comunicaciones. Ahora estamos muy acostumbrados a estar por este medio, a trabajar, a teletrabajar, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación, ¿sí?, de la informática, y también contempla la violencia que se sucede en ese ámbito. Focaliza, por supuesto, la prevención. Esto es fundamental, hacer prevención. No tiene que ocurrir una violencia laboral, o sea, el trabajo tiene que estar libre de violencia, la vida tiene que ser libre de violencia, ¿no? Bueno, los trabajos también, por supuesto. Y bueno, y esta ley nacional que les decía, la 26.485, que es del 2009, y el decreto reglamentario es el 10.011 del año 2010. Por supuesto que esta normativa nacional es de orden público. Entonces, eso quiere decir, por supuesto, que la aplicación deviene obligatoria. Como les decía antes, el punto de protección está en la mujer, en la víctima mujer, no importa el género, el sexo que tenga, digamos, el agresor, agresora y demás. ¿Y por qué? Porque justamente la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, junto con otro colectivo de personas humanas, como ser los niños, las niñas, los adolescentes, los ancianos, ancianas, expresa también y nombra expresamente a las mujeres como integrantes de una categoría sospechosa, ¿sí?, de un grupo de personas humanas sobre las cuales, si se ejerce un acto, ¿sí?, lesivo, discriminatorio, el mismo se presume por cierto, o sea, presume que cualquier acto, cualquier daño dirigido contra esas personas se presume discriminatorio, porque justamente integra una categoría sospechosa como personas vulnerables, ¿sí? Recordemos también que dentro de lo que es, digamos, la normativa laboral, la figura del trabajador o trabajadora también es un sujeto vulnerable frente, digamos, por esa jerarquía, ¿no?, laboral, esa relación asimétrica. Bueno, la mujer
trabajadora, en este caso, se somete a una vulnerabilidad complejizada, si se quiere, ¿no? O más compleja, ¿por qué? Porque por un lado tiene el carácter de trabajadora y por el otro lado es una mujer, o sea que es doblemente vulnerable. Y a veces, muchas veces, esa vulnerabilidad encima se ve atravesada por otros factores que también cada vez más agravan la vulnerabilidad, por ejemplo, la condición económica, la raza, la etnia, el lugar donde vive, la salud, si tiene HIV, si tiene alguna... Bueno, todas esas cuestiones también que se llama una interpretación interseccional, ¿no? En realidad una observación interseccional, también lo hacen aún más complejo la vulnerabilidad, más exacerbada. Bueno, esta ley define la violencia contra las mujeres en términos generales, en el artículo 4, que es aquella propiciada a través de una acción, una omisión, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, ¿sí? Que afecta a la vida, la libertad, la dignidad, a la intimidad, bueno, a la intimidad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también a la seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, ¿sí? Y se va a considerar violencia indirecta a los efectos de esta ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio, ¿sí? Y no veo qué otra palabra dice, pero que ponga a la mujer en un lugar de desventaja en relación al varón. Cuando esta ley regula específicamente la violencia que se ejerce, la violencia de género, es decir, la violencia contra la mujer trabajadora en el espacio de trabajo, lo hace en el artículo 6, inciso C de la ley, ¿sí? Y dice que la violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, ascensos, estabilidad o permanencia en el mismo. Cuando se exigen requisitos como el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física de la mujer, incluso a veces se les hace hacer o se les hacía hacer la realización de un test de embarazo, y que también constituye violencia en el ámbito laboral quebrantar la garantía, el derecho de igual de remuneración por igual tarea o función. Y que está incluido, por supuesto, el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre determinada trabajadora con el fin de lograr la exclusión laboral. Ahora, observamos nosotras, porque somos todas mujeres, no sé si he ido acá en la reunión, pero observamos que esto que les hablaba Mariana al inicio de la charla en cuanto a la diferencia, la brecha salarial que existe entre trabajadores varones y trabajadoras mujeres, en cuanto a la segregación ocupacional que existe respecto de las mujeres, ¿no? Las mujeres que quieren ingresar a ciertos puestos de trabajo que son masculinizados, que se consideran del varón, que por supuesto son mejores pagos, con mejores garantías, con mejores derechos laborales, con, bueno, digamos en mejores condiciones, ¿no? En términos laborales, como vemos, ¿no? Estas mujeres que querían ser conductoras de colectivos, o estas chicas que querían trabajar en las heladerías Fredo y demás, cómo se encontraron con esa pared de cristal que no les permitía acceder a ese puesto de trabajo. Lo mismo que la segregación esta vertical, de las que les hablaba Mariana, el techo de cristal, de la dificultad que tenemos las mujeres para acceder a puestos de trabajo jerárquicos, de toma de decisión, de poderío, ¿no? Es un techo invisible, pero que está y se ven los fallos, y se ve muy bien, muy claramente, como bien dijo Mariana, en el Poder Judicial, ¿sí? En el Poder Judicial tenemos una corte, fíjense que tanto la Corte de Nación como la provincia tienen una mujer, bueno, ahora quedó una mujer en Nación, ¿no? Pero una mujer en provincia, una mujer, y después todos varones. Esta película que les nombraba Mariana, esta jueza, una de las frases célebres que dijo esta jueza de la Corte de Estados Unidos fue, y bueno, ¿y cuándo se va a terminar o cuándo realmente se va a concretar esta igualdad y la equidad que todas ustedes las mujeres persiguen? Y ella dijo, cuando haya 9 mujeres en la Corte. ¿Cómo? Dijeron, ¿no? Todos y todas, ¿cómo 9 mujeres? Perdón. A ver, hay 9 varones y nadie se ha asombrado. ¿Por qué se asombran cuando digo que va a haber igualdad y equidad cuando haya 9 mujeres? ¿No? Esta cuestión es muy llamativa. Esta ley 26.485 tiene un decreto reglamentario que justamente que dice que cuando define a la violencia laboral contra las mujeres, la definición que brinda la ley no se tiene que interpretar bajo ningún
concepto, bajo ninguna situación, con términos restrictivos ni taxativos, sino que tiene que ser más bien una interpretación amplia, coherente, con todo el sistema de fuentes, ¿no? Con todos los tratados internacionales, la propia CEDAW, Belén do Pará, los tratados internacionales de derechos humanos y demás. En cuanto a la configuración de la violencia, como dijimos, la violencia puede ser física, verbal, psicológica, el hostigamiento psicológico, ¿no? No sé, actos tales como la sobrecarga de tareas sobre determinada mujer trabajadora, o la quita de tareas, también, por ejemplo, no darle información muy importante, crucial para el desempeño de su tarea, excluirla, propiciarle, bueno, insultos, el acoso sexual, el acoso, digamos, psicológico, todos comportamientos que configuran, por supuesto, violencia laboral, ¿no? Y esto también es importante decirlo, que en verdad la raíz de toda violencia es la discriminación. O sea, cuando hablamos de violencia, hablamos de discriminación. Tal como lo decía recién ahí el artículo 6, que hablaba de todas discriminaciones, en el acceso al empleo, en los ascensos poco transparentes, en la brecha salarial, constituye discriminaciones en los espacios laborales. Bueno, son discriminaciones y son violencias, ¿no? Porque acá la propia ley está diciendo que esto configura un acto de violencia. Entonces, esto es muy importante porque la raíz de toda violencia es la discriminación, y cuando estamos en temas de discriminación, la Corte ha fijado un estándar probatorio en el que dijo que si la víctima del acto, ¿no? La parte actora, entre nosotras nos vamos a entender, cuando relata los hechos en su demanda, de ese relato de los hechos, de esa historia que cuenta, ¿no? Hay una fuerte prueba indiciaria, acá cobra cabal importancia la prueba indiciaria, ¿no? Creo que está en el 163 y 105 del Código Procesal Civil y Comercial. Hay tantos indicios tan fuertes, tan vehementes, que todos juntos, concordantes, cobran tanta fuerza, que hacen realmente presumir la existencia del acto discriminatorio. Por eso es que dicen que en ese caso, bueno, a ver, corresponde al demandado probar que la conducta no fue discriminatoria, porque el actor ya aportó en la narración de sus hechos, y se advierte realmente de ahí una fuerza, un indicio muy grande que lleva a configurar una presunción de que el acto discriminatorio ocurrió. Bueno, usted, persona demandada, pruébeme que ese acto no fue discriminatorio. Entonces esto es muy importante, porque muchas veces cuando uno litiga ante los tribunales o juzgados se encuentra con que tiene que probar determinados actos de violencia, que claro que son muy difíciles. Probar una violencia psicológica, a veces se da en el ámbito de una intimidad, muy pocas veces hay testigos de ese tipo de actos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy importante, y tiene que ver con una perspectiva de género de quien juzga también, ¿verdad? Bueno, la violencia laboral se puede dar de una persona a un colectivo de personas, o también a la inversa, puede provenir de un superior jerárquico, de compañeros o compañeras o compañeros del trabajo del mismo rango, o de un rango inferior también, ¿por qué no? Hay una oficina de asesoramiento laboral que actúa en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en este caso de Nación, ¿sí? En donde también se pueden hacer denuncias y también brinda asesoramientos de aquella persona, mujer o varón también, porque también habla de violencia laboral en términos generales, ¿no? De violencia de género laboral. Y bueno, aquellos que se creen que están sufriendo ese tipo de violencias, brinda también asesoramiento. Pero esta oficina sí ha determinado que este tipo de conductas, como los conflictos laborales, es decir, las meras divergencias, dificultades, digamos, en la relación con las personas, o lo que fuese, no sé, reclamos laborales, tener un jefe o una jefa difícil, algún incidente aislado, no configura violencia laboral. Igual que las exigencias organizacionales, como sabemos, la parte empleadora, la Ley de Control de Trabajo, le otorga ciertas facultades de control, de dirección, organizacional, que así tiene que tener, digamos, todo empleador o empleadora, por supuesto, ¿no? Pero cuando ese control, esas facultades de organización, de disciplinarias, etcétera,
importan un abuso en ese derecho, ¿no? En esa facultad que ocasiona un daño a la dignidad, acá vamos a incluir a los trabajadores en la totalidad, ¿no? A su moral o un daño patrimonial, por supuesto que esa exigencia organizacional, cuando no obedece a términos de funcionalidad de la empresa, de la firma o de, digamos, del desarrollo de la actividad que se realiza, o a criterios de razonabilidad, por supuesto que va a ser violencia laboral. El estrés laboral, estas alteraciones psicológicas que últimamente estamos teniendo todas y todos, para la adaptación, ¿no? A nuevos empleos, a nuevas modalidades de trabajo, el burnout o el síndrome de agotamiento profesional, y bueno, determinadas conductas hostiles, ¿no? Alguna crispación puntual, no es acoso laboral, ¿no? Entonces, dicen que tenemos que tener en cuenta, la mayoría de la jurisprudencia, la duración, ¿no? De determinada conducta, ¿no? La duración, la intencionalidad de esa conducta, y la frecuencia, ¿no? La frecuencia, algo aislado, menor, no sería una violencia laboral, pero existe alguna conducta que es tan grave, a ver, que no admite, como dije el otro día, repetición. Es decir, acá no vamos a exigir que haya digamos, una frecuencia o una reiteración del acto. Hay actos que no admiten reiteración, por supuesto, ¿no? Pero siempre se ve bajo esos parámetros. En estos casos de violencia laboral, por supuesto que existe una correlación de responsabilidad, ¿no? O sea, a ver, hay una persona, en este caso una mujer trabajadora, que está lesionada, ¿sí? Que se le ocasiona un daño a través de del ejercicio de la violencia. Como sabemos, la parte empleadora tiene el deber genérico de prevenir los daños, ¿no? Está el artículo 75 de la Ley de Control del Trabajo, que nos habla de la indemnidad psicofísica de los dependientes de la parte empleadora, debe velar por esta indemnidad psicofísica. El deber genérico de prevenir los daños, que está incorporado en el artículo 1710 y 1700 y siguientes del Código Civil, porque en 1753, que hago ahí mención en la filmina, se trata de aquel presupuesto en donde los empleadores o la parte empleadora también es responsable de los actos que cometen aquellas personas que, no siendo sus dependientes, generan daño, ¿sí?, a sus dependientes. Personas externas a la relación de trabajo, pero de los que se sirve para cumplir la función del giro comercial. Bueno, el empleador o la empleadora va a responder por los daños que sufran los trabajadores como consecuencia, digamos, del vínculo laboral. Bueno, esto también, los daños que causaren otras personas de las que se sirve para realizar su tarea laboral. El daño moral otorgado a una trabajadora por las conductas lesivas adoptadas por el personal de la empleadora debe confirmarse. Este es un fallo, ¿no? Es un fallo de la Cámara Nacional de la Sala 9 del año 2020, del mes de febrero del 2020, que dice que el daño moral, estamos hablando de un daño moral, ¿sí? Moving, otorgado a una trabajadora, moving es acoso laboral, pero bueno, se usa tanto término en inglés y la verdad que estamos en Argentina, que ya estamos, pero bueno, daño moral, daño psicológico, daño al proyecto de vida de la persona trabajadora, estamos hablando de todo este tipo de daño, ¿no? El daño moral otorgado a una trabajadora por las conductas lesivas adoptadas por el personal de la empleadora debe confirmarse en tanto se probó que esta última, o sea, la parte empleadora, al menos toleró, teniendo facultades de dirección eficaces para evitarlo, que el personal jerárquico llevara a cabo ataques a la autoestima de la demandante, alusiones denigrantes por su género y aislamiento del resto de las empleadas del local con intensidad y repetición suficiente para generar un perjuicio en su vida familiar e inserción social. Si mal no recuerdo, en este fallo, quienes propiciaron el daño a esta mujer trabajadora eran, eran mujeres, ¿no? Eran un grupo de superior jerárquico, eran mujeres. Pero ¿qué pasa? Se responsabilizó al empleador o a la empleadora. ¿Por qué? Porque teniendo facultades para evitar el daño, para hacer lo que tenga que hacer, no sé, restringir suspender a estas trabajadoras que estaban ocasionando el daño, con o sin goce de haberes, después eso se verá, no lo hizo, lo toleró, lo dejó pasar. Entonces, por eso se hizo responsable también al empleador, aunque no haya sido quien haya ocasionado directamente el daño.
Por supuesto que la parte empleadora debe tratar de detectar todos los factores de riesgo psicosociales. Esto también está previsto en el convenio 190 de la OIT, y también le encarga en este aspecto a las aseguradoras de riesgo del trabajo y a las organizaciones sindicales un rol activo, ¿no?, en cuanto a la prevención. Bueno, esta es una opinión que yo tengo personal, que no es muy compartida en la jurisprudencia. Para mí, las ART son responsables, ¿no? Son responsables cuando se produce una lesión por violencia laboral. Ustedes saben que la ley de riesgo del trabajo, en el artículo 6, todo lo que tiene que ver con daño psicológico es como que no lo cubre, ¿no?, para hablar así chabacanamente. Entonces, yo entiendo que mediante un pedido de inconstitucionalidad del artículo 6 de la 24.557, ¿no? Y si como consecuencia, si hay consecuencias de la persona trabajadora, ¿no?, que sufre un daño, a consecuencia, perdón, de una violencia laboral como hecho generador, a través de una relación de causalidad adecuada, debe ser reparada en su integridad por, yo entiendo, las aseguradoras de riesgo del trabajo, los términos de las prestaciones sistémicas que da la propia ley de riesgo de trabajo, o en su caso también si se acredita la omisión a los deberes de control que tiene a su cargo y de prevención, pueden resultar pasibles incluso por el Código Civil, el derecho común. También si de la violencia no deriva una incapacidad alguna, yo estoy reclamando, por ejemplo, como mujer trabajadora por una violencia laboral, por un hecho determinado, me hacen una pericia psicológica o psiquiátrica y realmente no se advierte digamos, una incapacidad, no deriva una incapacidad determinada, bueno, lo puedo reclamar como daño moral por una conducta atribuida a la patronal, en este caso, y yo a la RT, ¿no?, como un rubro independiente, por ejemplo, de una demanda por despido, sea directo o indirecto, ¿no? Acá siempre yo digo que el daño moral a veces es un poco banalizado por la jurisprudencia a la hora de cuantificarlo en monto, digo, en dinero, pero que tiene jerarquía constitucional y está previsto en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dicen interamericana. Bueno. Este es un fallo también muy importante, en donde justamente se habla del deber de indemnidad, de la perspectiva de género, de la no revictimización de la víctima, del trato respetuoso que se le debe a la víctima. Es un fallo que lo comentamos hace 2 días, creo, con Mariano, en otra charla que dimos en otro colegio de abogados, es del año 2020, de julio del 2020, se trata de una mujer trabajadora que sufrió una violencia callejera, ¿no? Fue violada, digamos, en el trayecto, fue tomado como un accidente in itinere, porque fue violada en el trayecto yendo, digamos, a su trabajo, y bueno, a raíz de eso hizo la denuncia a la RT y demás, tuvo licencia y demás, pero bueno, después le dieron el alta para que se reincorpore a su trabajo, ¿no? Y la mujer realmente alegaba que estaba impedida de ir a trabajar, que no estaba en condiciones realmente de prestar labores, ¿no?, de prestar sus servicios. Bueno, en este caso, y esto que está en rojo se los voy a leer, porque por algo lo puse en rojo, a tan solo un mes de ocurrido el hecho, la aseguradora otorgó la alta médica sin secuelas, ordenando el reingreso laboral de la actora, sin que ello resultara siquiera llamativo para su empleadora, que vale mencionarlo, se dedicaba a explotar un establecimiento de salud, estamos hablando del Hospital Austral. También se probó mediante prueba testimonial el estado emocional del accionante con posterioridad al hecho de violencia que le impedía retomar tareas. O sea que también ella logró probar que estaba mal, ¿no?, atravesada por este trauma. La RT no acreditó el tratamiento que le proveyó al accionante con motivo del siniestro, ¿no? Mientras que la empleadora no explicitó en ninguna parte de su contestación cuáles fueron las circunstancias que rodearon a los sucesivos intentos de reingreso laboral que tuvo la actora. La imputación de responsabilidad en este caso a las codemandadas no tiene su origen en el hecho delictual sufrido por la trabajadora en manos de un tercero, recordemos que fue violada en la vía pública, sino en las consecuencias mediatas de este por su conexión y derivación de aquel. Artículo 901, 1727 del Código Civil. En este caso particular, el autor del hecho,
que genera responsabilidades por extensión, es por extensión la conducta inapropiada y negligente de las codemandadas frente a la grave emergencia de salud y mental sufrida por la actora. Proceder contrario a lo establecido en el inciso K, artículo 3 de la Ley 26.485, que prevé la no revictimización, que incluye el concepto de trato respetuoso hacia la mujer víctima de violencia, tal como lo prevé también el decreto reglamentario de la Ley 10.011. Las demandadas entonces resultaron responsables, ¿no? Y fueron pasibles de una condena que tuvieron que abonar en concepto de resarcimiento por daño moral padecido por la actora. Bueno, acá está cuantificado en 1.500.000 pesos a valores actuales en ese momento. Para terminar, como siempre digo, tenemos que tener una vida libre de violencia, un trabajo libre de violencia, hay que hacer hincapié en las condiciones laborales, cómo es que se presta la labor, los servicios, cuáles son cómo se organiza, ¿no? Las labores, la forma de organización del trabajo, un liderazgo, por supuesto, que inclusivo, capacitación, información, la importancia de tener protocolos, digamos, o manuales de buenas prácticas, de buenas conductas, que sean consensuados entre los compañeros y compañeras de trabajo. Y por supuesto también cabe mencionar que se tiene que tener dentro de lo que consideramos trato respetuoso, la empatía y demás, se tiene que tener muy en cuenta también aquellas mujeres trabajadoras que son víctimas de violencia doméstica, ¿sí? O intrafamiliar, y que ciertamente esa violencia tiene repercusiones directas en la esfera laboral, ¿no? En los ambientes laborales en donde la misma se desempeña. No me quiero ir de tiempo porque ya estamos llegando casi a las 6 de la tarde y la quiero dejar a Mariana, pero y quiero así decirles... avanzamos un poco con el Sí. tema de la ley de contrato de trabajo. Dale, que esta ley establece un procedimiento que es sumarísimo y demás a los fines de abordar, que por supuesto los invito a que lean la ley, a los fines de abordar desde la denuncia y todo el procedimiento para llevar a cabo en el caso de reclamos por violencia laboral. Bueno, Mariana, te dejo. Yo solamente quiero agregar en esto, es que la ley de violencia, uno la piensa siempre hacer denuncias en el fuero de familia o penal, y que también se puede hacer en el ámbito laboral. Cuando es laboral se debe hacer en en el fuero laboral. Digo, porque uno cree que solo es una ley pensada solamente para esos fueros. Bueno. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Sí. ¿Cuál sería la diferencia conceptual entre lo que explica la doctora Valcarce de cómo se manifiesta la violencia de género y la diferencia con la violencia laboral? Porque no logro, digamos, separar a cada una, no logro separar los actos de violencia laboral con los actos de violencia de género que establece la ley nacional. Claro, la violencia de género... Porque digamos, Mariana, sí. Es que no tenés que separarlas, La violencia de género, como lo explica muy bien la ley de violencia de género, hay distintos tipos de violencia, que es la física, la psicológica, bla, bla, y ámbitos. Uno de los ámbitos, uno es el ámbito familiar, otro es el institucional, y uno de los ámbitos es el laboral. Entonces, cuando hay una violencia laboral, o sea, siempre estamos hablando de violencias laborales, cuando vos lo que te tendrías que preguntar es si esa violencia, o sea, primero tendrías que configurar si hay violencia laboral, y después tendrías que configurar si esa violencia laboral además es de género. ¿Se entiende? Entonces, cuando la violencia laboral además es de género, cuando hay una cuestión de género en el hecho. Esto significa, primero, que sea, principalmente empezar por si es una mujer o una disidencia, y si esa violencia tiene que ver con algún tema de género o algún tema de esta desigualdad histórica que sufrimos las mujeres. Por ejemplo, en un acoso sexual no hay ninguna duda, ¿no? Pero en un hecho de discriminación o en un hecho de broma constante o acoso constante a una persona por su elección sexual,
ahí estarías en una violencia laboral de género. No sé si me entendiste, no es que tenés que separarla, sino tenés que ver si esa violencia laboral además es de género. Bueno, muy bien, gracias, doctora. ¿Pero lo ¿Se entendiste? entendió? Digo, ¿quedó claro? Si no, no hay Sí, problema. tenemos, ¿hay fallos de esos Hay casos? fallos, por ejemplo, que es de despidos indirectos, en donde se toma que hay un despido indirecto justamente porque la injuria es una violencia laboral de género. Muchísimos, ¿eh? El tema de, por ejemplo, el despido por embarazos. Digo, todas estas cuestiones, además de ser violencias o discriminaciones, Claro, ¿es violencias o tienen que ver discriminaciones? con la Porque es cuestión lo de género. mismo. Claro, a veces uno piensa en violencia, ¿no? Y se imagina digamos, el ejercicio extremo de la violencia, como puede ser una agresión física o lo que fuese, ¿no? O un acoso sexual, como una forma manifiesta de violencia. Pero la discriminación es violencia. Entonces, ahí no se excluyen, digamos, ¿no? Hay Gracias, muchos doctora. casos que a mí me han llegado de que tratos diferenciados a empleados varones y mujeres, donde a los varones yo qué sé, le dan más flexibles los cambios de turno y a las mujeres no. Digo, estas son las cosas que se pueden dar en donde uno puede demostrar que hay una cuestión de género. Digo, lo que vos tenés que, en principio, configurar si hay violencia y si esta violencia es de género o no. Bueno, vamos con el otro. Les pasé ahí les pasé primero mi celular para que el que quiera los PowerPoint, yo se los paso. Como somos poquitos, les pasé mi celular personal, no tengo problema en Bueno. para cada uno. Explíquenme bien qué es lo que quieren. Lo pasé por el chat. Segundo tema, dice, hoy una violencia de género intrafamiliar se advierte en el ámbito laboral en el trabajo de la... que lo que tenga que ver con la violencia familiar, o sea, lo que sucede en el domicilio también hay que tenerlo en cuenta en lo laboral. Y esto también hay que tener una mirada desde lo laboral en cuanto a contemplar a esa mujer que está sufriendo una violencia familiar. Hay muchos convenios colectivos en donde se está Hay dando licencias, claro. por ejemplo, licencias por violencia familiar. Bueno, estas son las cosas como, aunque la violencia no sea laboral, sí repercute en el ámbito laboral y no tener esta mirada y esta tolerancia a la violencia familiar iría contra toda la normativa que hoy existe respecto al tema. Esa es una de los temas que habría que también modificar en la ley de contrato de trabajo, que prevea esta licencia, cosa que en el Power no lo puse, pero ahora que lo estoy hablando tendría que ser una de las modificaciones que pedimos. Bueno, aguardame un segundito, Marian, sí. Que voy a buscar el otro Power, que toqué tantas cosas de los... Bueno, les cuento que a las 6 tenemos que cortar sí o sí nosotras dos, por lo cual ahora voy a ir rapidito con la ley de contrato, pero si quieren hacer preguntas, córtennos en el momento porque no sé si vamos a tener tiempo después. No hay ningún problema, abran el micrófono y nos cortan, somos poquitos, así que lo podemos hacer de esta manera. Aguardame Bueno, un segundito, sí, Marian, yo por empiezo favor. igual. La idea de este PowerPoint fueron temas que fuimos trabajando en forma separada y después conjunta con la doctora Valcarce, tiene que ver con una crítica por la falta de perspectiva de género que tiene la ley de contrato de trabajo y una recomendación a su modificación. Siempre, como decimos con la doctora Yamila Valcarce, sin que se nos filtre algún tipo de flexibilización. Bueno, esta ley de contrato de trabajo que tiene una apariencia de protección bajo el título de trabajo de mujeres, hoy con una mirada en esta época del 2021, con todo lo que hemos pasado, es decir que seguramente esta, en el momento que fue dictada, realmente fue como una protección a las mujeres. Hoy, en realidad,
no solo no las protege, sino que reproduce las desigualdades y las discriminaciones, no permitiendo que entre varones y mujeres haya formas más igualitarias para asumir las responsabilidades familiares. La ley de contrato de trabajo hoy, y con la mirada de las relaciones que se dan en la actualidad, refuerza los dos roles fundamentales que se espera para las mujeres, el de esposa y el de madre. Utiliza obviamente un lenguaje sexista. ¿Seguimos? Vamos a ver un poco los ejemplos. ¿Yami? Bueno. La siguiente, si no recuerdo mal, tiene que ver con la igualdad, pero eso ya habló Yamil, así que... hola, Yami. Hola, Yami. Perdón, sí. Sí. Perdón, Marian, decime. ¿Cómo? En la siguiente, no, la otra, vamos, dale. Perdón. Esa. Bueno, ahora vamos a ver varios de los ejemplos que están en la ley de contrato de trabajo y que nosotros pedimos que se modifiquen o se excluyan y que aparezcan nuevas normativas. Sabemos que en el artículo 76 habla de tareas penosas, peligrosas y insalubres, y hay una prohibición a contratar en esas tareas a las mujeres. En el artículo 173, que fue derogado, también prohibía las tareas de las mujeres en el horario nocturno, pero esto, como les decía, fue derogado. Obviamente, ¿cuál era esta prohibición? ¿Cuál era el fundamento de esta prohibición? Que sigue esta prohibición de ocupar a las mujeres en tareas penosas, peligrosas e insalubres, tiene que ver con esta idea, este preconcepto, esos estereotipos, como hablábamos antes, de la idea de fragilidad del cuerpo de las mujeres y de proteger esta capacidad biológica de ser madres, ¿no? Porque obviamente era el rol fundamental que teníamos todas las mujeres. Obviamente en la normativa internacional del derecho comparado ya no existe esta desigualdad. Obviamente, como hablábamos antes, también contribuye a la brecha salarial y ocupacional, ¿no? Porque ya sí hay unas tareas que no nos pueden contratar según la ley, y sabemos que estas tareas penosas, peligrosas e insalubres, la remuneración son mayores. Seguimos. Y aparte, claro, atenta contra la libertad de elección de la ocupación, ¿no? También. Sí. Hay un artículo que es muy interesante, que nunca se usó, esta es la realidad, pero que da un ejemplo claro de cuál era la mirada sobre la mujer que tuvo cuando se dictaron estas normas, que es la del 174, que es el descanso al mediodía, solo para las mujeres y no para los hombres. Para aquellas mujeres que tenían trabajo de doble jornada, tenían obligación de darles un descanso de 2 horas al mediodía. Hecho que a los hombres no. ¿Y cuál era, obviamente, lo que dice la doctrina, cuál era el fundamento de esto? Es que las mujeres volvamos a las casas a cumplir con nuestras tareas de hacer el almuerzo, de ocuparnos de los chicos que vayan a la escuela. Bueno, obviamente esto no está, estaría buenísimo en todo caso que se lo den a los dos. Yo no sé si sería muy práctico en estos momentos, pero lo que quiero decir es, o lo tienen los dos, los varones, tanto los varones como las mujeres, los papás o las mamás, o ninguno. Digo, es sumamente discriminatorio, por supuesto. El otro es el artículo 181, que, bueno, es la protección del matrimonio, pero hay una presunción que dice que si uno es despedido dentro de un periodo, se presume que fue por cuestión del matrimonio. Y esto dice, esta presunción solo para las mujeres, ¿no? Para las mujeres que se casan. Esto se discutió hasta el año pasado, hasta un fallo del 2020 de la Corte, en donde la doctrina se dividía entre aquellos que creían que era solo para las mujeres y los que decían que era discriminatorio y que tendría que ser esta presunción tanto para los trabajadores como para las trabajadoras. Los que decían que era solo para las trabajadoras, obviamente pensando en los estereotipos, decía esta presunción es porque el empleador sabe que si una mujer se casa va a rendir menos por todas las tareas que implica formar una nueva familia, yo qué sé, hacerse cargo.
Bueno, los que estaban en desacuerdo decían que no solo que era discriminatorio, sino que el fundamento de la norma es la protección de la familia, no así del rol, para mantener el rol de la mujer. Bueno, esto como decía, y en la próxima lámina está, en el 24 de septiembre del 2020, la Corte Suprema fue muy clara a admitir que la presunción es para ambos, y voy a correr para leer algunos párrafos que está bueno. El supuesto del matrimonio de la trabajadora mujer, desfavorable a los varones, implicaría afectar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso a los puestos de trabajo, restringiendo la contratación del género femenino, en tanto que tener estas y no aquellas la presunción de despido por matrimonio, el empleador podría inclinarse a seleccionar varones a fin de evitar futuras aplicaciones de esta figura. A la luz de la evolución y el desarrollo progresivo y dinámico de los conceptos, principios y pautas constitucionales que definen y gobiernan la garantía de protección integral de la familia, limitar a la trabajadora mujer la presunción de despido por causa del matrimonio supone desconocer la igualdad de condiciones de los integrantes del núcleo familiar en el ejercicio de las responsabilidades y deberes que derivan en este especial vínculo social en sus aspectos familiares, domésticos, económicos e intrafamiliares. Lo que nos dice, obviamente, es que no aplicarlo a los dos hace asumir, sería asumir que somos las mujeres las que cumplimos con esos roles, ¿no? Bueno, por lo tanto, la solución que dispone que la presunción estatuida en el 181 debe ser aplicada sin distinciones en razón de género, encuentra correlato con la previsto en el convenio 156 de la Organización Internacional de Trabajo. Bueno, y la Constitución, bueno, dice que no resolver de esta manera implicaría no tener en cuenta toda la normativa constitucional y internacional que existe, que el Estado está obligado. Como le decía, esto fue resuelto recién en el 2020 por la Corte. ¿Seguimos? Esto es la protección de la maternidad y la paternidad. Bueno, acá no voy a detenerme en lo que son las licencias por maternidad, todos y todas los conocemos, haciendo, bueno, que la licencia por maternidad sigue en la ley de contrato de trabajo siendo de 2 días. Esta demanda de equiparación de las licencias por paternidad y maternidad son de hace tiempo, ya en el derecho comparado, sobre todo en los países nórdicos, desde hace muchos años ya está contemplado, y esperamos que prontamente se equiparen. Obviamente existen convenios colectivos de trabajo donde se prevé, podemos pasar a la siguiente, se prevé ampliar las licencias paternas, pero nunca equiparándolas. O sea que siempre creyendo que el rol de maternar es más importante como el de paternar para un niño, ¿no? Que es la madre como rol fundamental de la vida del niño y no dándole ese lugar al padre. Bueno, esto es una gran demanda que espero en algún momento tenga recepción legislativa. La recepción en la normativa. Otro tema interesante de la ley de contrato de trabajo es que no prevé licencias ni protecciones por la afiliación de adopción. Si bien sabemos que todos los convenios colectivos sí lo prevén, y que los trabajadores que no pertenecen también han conseguido en la práctica licencias por filiación, por adopción, la verdad es que estaría muy bueno no solo que esté prevista en la ley de contratos, sino que sea mayor a las de filiación biológica, atento a que sabemos desde una perspectiva de los derechos del niño y niña, que necesitan la presencia tanto del padre o madre, o mamá, papá o madre o padre solo, de los adoptantes, es muy necesaria en este primer momento de vinculación y de conocimiento entre padres e hijos adoptivos, por lo cual esto es sumamente urgente. La ley de contrato de trabajo no da ningún tipo de respuesta a las nuevas familias que aparte no solo se dan en la realidad, sino que ya están preceptadas en toda nuestra legislación interna, como es el caso del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la ley de identidad de género. Entonces,
¿Qué pasa cuando hay comaternidad? O sea, 2 más, en la cual una es la gestante, ahí tendría la licencia por maternidad, ¿y qué pasa con la otra? No se le puede dar licencia por paternidad, existe la ley de identidad de género, una mujer es una mujer, si se autopercibe mujer, es mujer, bueno, estos temas, ni hay que hablar copaternidad, en los casos donde hay copaternidad o padre solo, que ni siquiera, o sea, tendría la licencia de 2 días por nacimiento o filiación. En estos casos se va resolviendo jurisprudencialmente, pero lo que vemos que por más allá de que la mayoría de la jurisprudencia es a fin de otorgarles las licencias correspondientes, no podemos dejar en manos de que todo el mundo tenga que judicializarlo para poder que se le contemplen estas licencias. Vamos a la siguiente, Yami. Bueno, esto es un caso de comaternidad, se los dejo para que lo lean. Es un caso contra no me acuerdo, bueno, pero es en el ámbito contencioso, porque eran empleados del Estado. Pero bueno, para que vean cómo la jurisprudencia va receptando esto que la ley todavía no prevé, que no da respuesta. Peor las personas trans, porque las personas trans, imagínense, un varón, ahora en España, el otro día también en la Argentina, pero en España salió en todos lados un varón trans gestante que tuvo un niño. Según la ley de identidad de género, uno tiene que darle un trato como lo que cada uno perciba, por lo cual es un varón, si no estaría en la ley. ¿Qué pasa con las licencias, no? Según la ley de contrato de trabajo, también para las mujeres trans. Bueno, esto es lo que decimos que tiene que sí o sí la ley de contrato de trabajo adaptarse a las nuevas, no realidades solamente, sino que las normas que ya la Argentina reconoce los derechos de estas nuevas familias, tanto en la ley de, como dije, matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, sino al nuevo Código Civil con todo lo que hace a la reproducción asistida, que también en esos casos, gracias a la reproducción asistida, vamos a encontrar todas estas variantes. Bueno, esto creo que ya lo dije, pero bueno, es ver todas las cuestiones que no... Que la ley de contrato de trabajo no da respuesta. Otro tema que la ley de contrato no da respuesta y que sí los países se comprometieron, entre ellos la Argentina, es a los cuidados familiares, a todo lo que sean licencias parentales. Esto en la Argentina y muchos países firmaron se comprometieron a ir considerando, y tiene que ver con se me fue la palabra, con la compatibilización de los tareas de reproducción y del trabajo en forma igualitaria. Los países que se obligan, lo que dicen es que, obviamente, dentro de sus posibilidades, ir mejorando la ley para que ir reconociendo estos derechos. Seguimos. Bueno, esto es, bueno, es la situación de excedencia, que obviamente se da solamente a las mujeres y no hay posibilidad para los varones. Bueno, ya lo fuimos diciendo. Otro artículo interesante del 179, que son los descansos diarios por lactancia, si bien obviamente nosotros creemos en la lactancia, también entendemos que ese momento, y para aquellas madres, primero que no quieren o no pueden lactar, pero también para los padres, también es importante reconocerle estos derechos de descansos diarios con un niño muy, muy chiquito, por la importancia que tiene la cercanía de las mamás y los papás a los niños, ¿no? Pensando principalmente en los derechos
de los niños. Hay un caso muy interesante en donde se otorgó licencia a una trabajadora, me lo sacaste, pero bueno, una trabajadora no gestante que se había sometido a un tratamiento médico a efectos de poder amamantar a su hijo a pesar de no ser lactante, y que se le otorgó estos descansos. Las salas maternales y de guarderías, también del artículo 179, habla, que obviamente no fue reglamentado y que tampoco se aplica, pero sí vemos como muchos convenios colectivos otorgan un beneficio, ¿no? Un reintegro por las guarderías o las salas maternales para dejar a los niños, pero siempre contemplan a las trabajadoras y no a los trabajadores, obviamente volviendo a reproducir estos roles por género. Seguimos. Esto, las licencias paternales, esto es lo que yo les decía de la recomendación 165 de la OIT, en donde los estados se obligan a promover toda la normativa posible para conciliar las tareas de cuidados con la vida laboral. La ley de contrato de trabajo no prevé ningún tipo de licencia paternal. ¿Qué es la licencia paternal? Es la licencia relativamente prolongada, disponible tanto para el padre o la madre, pues permite cuidar a un bebé, pero también a una niña o un niño en determinado periodo posterior, obviamente, a la licencia de maternidad y paternidad. Bueno, esto ya lo dije. Y por último, vamos a ver cómo la ley de teletrabajo del año 2020, reglamentada este año, sí tiene un artículo que compatibiliza, ¿no? que está en concordancia con los acuerdos, pero que acá Yamila la explica mejor que yo, así que la dejo a ella que termine. Yami. Hola, Yami. Día accidentado, vaya si los hay, día accidentado, no importa. Bueno, en cuanto a la ley de teletrabajo, en el artículo 6, justamente habla de la compatibilización de tareas tanto para trabajadores que tienen cargas familiares, ¿no? O personas a cargo que cuidar, como para trabajadoras mujeres, ¿sí? O sea que no hace una distinción en función del sexo, del género entre trabajador varón y trabajadoras mujeres. Creemos que esto, digamos, es muy importante, este régimen de compatibilización, que la propia Ley de Control de Trabajo de 1974 no lo contempla, pero que ciertamente el convenio 156 de la OIT, y que fue suscrito por Argentina, sí prevé esta obligatoriedad de contemplación, ¿sí? Para la compatibilización de las tareas, digamos, de cuidados y de trabajadores, trabajadoras que tienen cargas de familia, para con las labores que se prestan en la relación laboral. Así que bueno, nosotros creemos que es muy importante, incluso que haya receptado tanto al trabajador como a la trabajadora esta compatibilización, pero que no es nuevo, porque ya venía del convenio 156, pero por supuesto que se recibe con beneplácito, al menos desde mi punto de vista, que una ley de control de teletrabajo, sí, recientemente reglamentada, lo contemple expresamente. Más allá de que, como se sabe, para la operatividad de estos derechos, ¿no? A veces no son automáticos, si bien están previstos. Bueno, Bueno. Marian, no sé si querés Sí, cerrar. bueno, esto es más o menos un resumen de todo lo que venimos hablando, también el tema del lenguaje de la ley, pero bueno, nada, ya son las 6, Yamila tiene un compromiso, así que la vamos a liberar. Si queda alguna preguntita rapidita, la podemos contestar. Les dejé, recuerden, mi celular para que me pidan por WhatsApp los trabajos, los PPT, y nada, les agradecemos mucho, y nada, si quieren hacer algún comentario o algo. Bueno, gracias Aldana, gracias Ana, gracias. La verdad es que fuimos muy poquitas, está Gabriel también, no sé si está Guido, creo que ya no. Pero bueno, nada, les agradecemos un montón a todas, a Gabriel, que es el único que veo. Bueno, por la participación, la verdad que tratamos de poner siempre lo mejor, tanto Mariana como yo, seamos muchos, pocos
poquitas, pero siempre tratamos de poner realmente lo mejor. Hoy fue un día particular, con un montón de cosas que nos llegaron tanto a Mariana como a mí en cuanto a lo laboral y familiar, y la verdad es que, bueno, estamos tratando de brindar en serio lo mejor desde el corazón, la mejor capacitación para ustedes desde nuestro humilde conocimiento y entender. Estamos disponibles, por supuesto, y yo les agradezco realmente a cada una y uno de ustedes. Marian, te dejo a vos para terminar. Bueno, como no lo hice al principio, porque yo soy así, las formalidades no son lo mío, les agradezco en nombre del Colegio de Abogados Zárate Campana, la cual no solo coordino la Comisión de Género y Derechos Humanos, sino que soy parte del Consejo Directivo, así que los tendría que haber saludado desde ese lugar primero, pero bueno, los saludo al final. Y nada, y agradezco a Guido que estuvo un ratito y se fue, pero bueno, a todos los de la Comisión de Jóvenes, porque hacen una tarea buenísima con todas las capacitaciones que hacen. Y bueno, nada más, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chau chicas, chau Gabriel, chau Alejandra, Mariana, Ana, Aldana. Adiós Marian, chau, muchas gracias. Chau, Yami. Chau, chau.